Buenas, hoy estamos por acá con física. Vamos a ver el tema de fuerza de empuje. ¿Qué será la fuerza de empuje? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerza de empuje? Bueno, la fuerza de empuje es la fuerza que el agua ejerce debajo de los cuerpos para tratar de hacerlos flotar. Algunas veces lo consigue y otras veces no. Todo depende del peso del cuerpo y de lo grande que sea, de las dimensiones y su peso. Si la fuerza que se ejerce debajo del cuerpo, esa fuerza que ejerce el agua debajo del cuerpo, es lo suficientemente grande, entonces el cuerpo es levantado y flota. De lo contrario, entonces el cuerpo se hunde hasta el fondo. Por acá le muestro algunos ejemplos. Acá en este caso la fuerza de empuje es mayor que el peso viene hacia abajo y la fuerza de empuje va hacia arriba. ¿Qué ocurre entonces? El cuerpo flota. Acá, en este caso, todavía la fuerza de empuje es lo suficientemente grande para mantenerlo flotando un poco. La parte de arriba hay menos, pero sigue flotando. Acá está exactamente en el límite, ya casi se hunde, y acá, en este caso, la fuerza de empuje no es lo suficientemente fuerte y por tanto el cuerpo va hasta el fondo, se hunde. Entonces esta fuerza de empuje no puede levantar el cuerpo. Acá, como pueden ver, el peso es mucho mayor. Mientras el peso sea más pequeño, miren la flecha, una flecha pequeña, entonces la fuerza de empuje lo puede levantar. A medida que la flecha se hace más grande, entonces el peso es mayor y le gana a la fuerza de empuje. Tenemos dos formas de calcular la fuerza de empuje. ¿Cuáles serán esas dos maneras de calcular la fuerza de empuje? Bueno, en una decimos que la fuerza de empuje es igual al peso del objeto. Bien, la fuerza de empuje va a ser igual al peso del objeto. Recuerden que el peso, ya lo vimos en otra clase, es la masa por la gravedad o la gravedad por la masa. Además, debemos recordar que la gravedad tenía un valor aproximado de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Así que la fuerza de empuje la podemos calcular multiplicando 10 por la masa. Y recuerden que la masa es en kilogramos. Entonces, si multiplico a 10, que es el valor de la gravedad, por la masa en kilogramos, entonces voy a obtener la fuerza de empuje, la fuerza que el líquido ejerce por debajo para levantar el cuerpo. La segunda forma de calcular la fuerza de empuje es multiplicar la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Ok? Entonces, si tengo la densidad del líquido, tengo la gravedad, claro que sí, porque aproximado es 10, y tengo el volumen del líquido que está sumergido, ¿ok? Puedo calcular la fuerza de empuje, necesitaría multiplicar estos tres. Y fíjense que la fuerza de empuje cambia si está sumergido un pequeño pedazo o está sumergido una mayor zona o está sumergido todo, la fuerza de empuje cambia. A medida que tengamos mayor cantidad del cuerpo sumergido, la fuerza de empuje va a ser mayor, porque la fuerza de empuje depende del volumen que está sumergido. ¿Ok? Bien importante esto. Entonces, la fuerza de empuje dijimos que es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Si el fluido es agua, la densidad la conocemos. La densidad sería 1000. Recuerden que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado y el volumen sumergido va a depender de la figura, de la forma que tenga el objeto que sea sumergido, ¿no? De tal modo que si multiplico 1000 por 10 me daría 10.000.
La fuerza de empuje sería igual a 10.000 por el volumen sumergido si y solo si es agua con lo que estamos trabajando. Porque si es otro fluido que no sea agua, que sea un aceite, que sea mercurio o cualquier otro fluido que no sea agua, entonces ya el valor ya no sería 1000. El valor cambiaría, podría ser 800, 700, 1200, 13600, como es el caso del mercurio. ¿Ok? Entonces, bueno, ya dependería la densidad si es agua o no. Pero en caso de que sea agua, podemos utilizar esta fórmula. Fuerza de empuje igual a 10.000 por el volumen sumergido. ¿Ok? Recordamos que la gravedad es 10, por eso escribimos acá el 10. Que la densidad del agua es 1000, por eso acá escribimos 1000. Y de allí sale este 10.000. Muy bien. Entonces, las dos fórmulas que usaremos son, en el caso de que estemos trabajando con agua, ¿verdad? La primera sería fuerza de empuje es igual a 10, que es el valor de la gravedad, por la masa del objeto, en kilogramos. La segunda fórmula sería que la fuerza de empuje es igual a 10.000 por el volumen sumergido, en caso de que el líquido sea agua. Si el líquido no es agua, esta fórmula ya sería diferente. Tendríamos que multiplicar la densidad por 10 por el volumen sumergido, ¿ok? Bien, vamos entonces a resolver algunos problemas. Acá tenemos el primer problema, dice así: un bote de 15.000 kilogramos, fíjense que acá nos están dando entonces la masa en kilogramos, se encuentra flotando en el mar. Determine el valor de la fuerza de empuje. Entonces nosotros acá tenemos, vamos a dibujar nuestro bote. Tenemos un pequeño bote, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujo del bote por acá. Allí tenemos un pequeño bote que está flotando en el agua. Muy importante, lo que tenemos acá es agua. Significa que acá hay agua. Allí lo tenemos, agua. Y nuestra fuerza de empuje va a estar actuando por debajo de el bote. Es decir, que vamos a tener una fuerza acá hacia arriba que está manteniendo el bote a flote. Muy bien. Y vamos a tener también el peso del bote. Recuerden que ya hemos visto centro de gravedad, ¿correcto? Entonces, bueno, él va a tener su centro de gravedad y va a tener un peso hacia abajo. En este caso, la fuerza del agua es mayor que el peso y por eso se mantiene a flote. ¿Qué fórmula utilizaremos para resolver? Fíjense que nos están diciendo que son 1500 kilogramos, nos están dando la masa. Entonces utilizo la fórmula que dice así: fuerza de empuje va a ser igual a la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades con las que trabajamos, ¿verdad? Importante colocar las unidades, por la masa. ¿Y cuánto es la masa? 1500 kilogramos. Allí lo tenemos. De tal modo que nuestra fuerza de empuje daría 10 por 1500. Ahí está, 10 por 1500, ¿cuánto sería? 15.000, ¿verdad? 15.000 ¿qué? Acá es donde nosotros hablamos de lo que son las unidades derivadas. Si yo multiplico metros sobre segundos al cuadrado por kilogramos, voy a obtener la unidad que se llama Newton, que es la unidad de peso, como lo hemos estudiado anteriormente. Entonces acá la fuerza de empuje la calculamos con la fórmula que me dice 10 por la masa. La masa son 1500, así que 10 por 1500 serán 15.000. Y las unidades pues se las estoy colocando. La gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, la masa en kilogramos y la fuerza me quedaría en newton. Ese sería el primer problema. Vamos con un segundo problema. Dice así: se muestra una esfera de 1,5 kilogramos flotando sobre aceite. ¿Ok? Aceite. Grafique y determine el valor de la fuerza de empuje sobre dicha esfera. Entonces, bueno, vamos primeramente a señalar la fuerza de empuje. La fuerza de empuje estaría de abajo hacia arriba. Ok, hago una flecha señalando la fuerza de empuje. Acá la tengo. Listo.
Muy bien. Vamos a colocar la centrada, más o menos que quede centrada, ¿verdad? Ahí está. Y esta esfera, por supuesto, también tiene un peso. Esta esfera también va a tener un peso. Vamos a colocar el peso acá en negro. Y en su centro de gravedad, que va a estar trazando una cruz acá en todo el centro de la esfera. Acá va a estar, entonces, más o menos su peso. Y el peso, como ya lo hemos visto anteriormente, siempre va hacia abajo. La fuerza de empuje del aceite va a ser mayor que el peso y por eso gana el que va hacia arriba. En este caso estaría ganando la fuerza de empuje porque es mayor al peso. Bien, allí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué fórmula utilizaremos para resolver nuestro problema? ¿La primera o la segunda? Fíjense que nos están dando la masa. Entonces utilizamos la misma fórmula que en el caso anterior. Vamos a utilizar esta misma fórmula. Fuerza de empuje es igual a la gravedad por la masa. Muy bien, entonces la gravedad siempre es 10 y la masa en este caso sería aquí 1,5 kilogramos. 1,5 kilogramos. 10 por 1,5 sería 15 newton. La gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, la masa en kilogramos y la fuerza de empuje quedaría en newton. Allí lo tenemos. Vamos entonces a resolver un problema más. Dice así. A ver, si el bloque mostrado tiene un volumen de 0,25 metros cúbicos, grafique y determine, vamos a ver, acá no se ve bien, voy a escribir 0,25 metros cúbicos. 0,25 metros cúbicos. Metros cúbicos es la unidad de volumen con la que vamos a trabajar. 0,25 metros cúbicos. Entonces fíjense que nos están dando el volumen sumergido, porque fíjense, si ustedes notan acá, ¿verdad? Que toda la esfera está sumergida. Así que si me dan el volumen de la esfera, sería el volumen sumergido, porque está toda la esfera sumergida. El 100% de la esfera está sumergido. Grafique y determine el valor de la fuerza de empuje del agua sobre dicho bloque. Entonces, bueno, vamos a dibujar la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es la fuerza que el agua ejerce sobre el objeto. Así que sería una flecha hacia arriba. Allí la tenemos. Listo. Tenemos la fuerza de empuje. Y el peso del objeto también debemos hacerlo, ¿verdad? Debemos graficar el peso del objeto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. El peso del objeto, en este caso, lo haríamos acá, desde el centro de gravedad, que está acá, a la mitad, hacia abajo. Hacia allí tendríamos entonces el peso, hacia abajo. La fuerza de empuje contra el peso. Fíjense que el objeto se fue hacia abajo, significa que el peso del objeto le ganó a la fuerza de empuje. La fuerza de empuje no fue lo suficientemente grande como para llevarlo hasta arriba y colocarlo a flote. En este caso utilizaríamos la segunda fórmula. La fuerza de empuje, ¿verdad? La fuerza de empuje va a ser igual ¿a quién? A la densidad, ¿verdad? Por la gravedad, por el volumen sumergido. Como estamos hablando de agua, observen que acá estamos hablando de agua, entonces podemos utilizar la fórmula de la que hablamos, agua. Bien, al ser agua podemos utilizar la fórmula que les di, que sería entonces, voy a colocarlo completo, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad, ¿verdad? Kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad, por la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el volumen sumergido, que en este caso sería 0,25 metros cúbicos. Ahí está. Y esa sería entonces la fórmula que yo voy a aplicar. La fuerza de empuje va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. De tal modo que la fórmula en realidad me queda como yo les había dicho, ¿no? Acá me quedaría 10.000 por 10 serían 10.000.
Si ustedes observan acá, van a darse cuenta que las unidades son consistentes. ¿A qué le llamo consistentes? Bueno, que se cancelan, miren. Metros cúbicos acá se eliminaría con metros cúbicos. Y lo que es entonces kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, esta unidad que está acá, se transforma en newton, ¿verdad? Así como lo vimos en el problema anterior. Fíjense que kilogramos, metros, segundos al cuadrado se transforman en newton. Entonces todo esto se transformaría en newton. ¿Ok? Bueno, las unidades son consistentes de tal modo que acá yo multiplicaría 10 por 1000, me va a dar entonces 10.000. ¿Ok? Y acá me quedaría entonces de esta manera. Metros sobre segundos al cuadrado, metros cúbicos. Ahora multiplico 10.000 por 0,25. ¿Qué me daría eso entonces? 10.000 por 0,25 sería la coma, habría que moverla a ver 4 veces. Sería 1, 2, 3, 4, sería 2.500. Entonces acá la unidad me estaría dando 2.500. Voy a escribirlo entonces acá, 2.500. 10.000 por 0,25 me da 2.500. De allí entonces, como ya les comenté, metros cúbicos se va con metros cúbicos y me quedaría kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de newton. Esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá es newton. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es una unidad derivada que sabemos que es la unidad de fuerza y se conoce entonces como newton. Así que me quedaría 2.500 newton. Ahí está. Vamos entonces a resolver un último problema. Por acá dice así: un gran bloque de 0,75 metros cúbicos se encuentra sumergida, una gran bloque sumergida totalmente en agua. Determine el valor de la fuerza de empuje sobre el bloque. En este caso se encuentra sumergido totalmente. Entonces, bueno, tengo que hacer la superficie del agua para el dibujo. Tendría la superficie del agua. Dice que es un bloque. Entonces, a ver, dibujemos acá un bloque. Vamos a hacerlo en otro color. El bloque podría ser marrón, ¿verdad? Y lo rellenamos de marrón. Ahí está. Tendríamos entonces un bloque totalmente sumergido. Y me dan el volumen, 0,75 metros cúbicos. ¿Ok? Determinar la fuerza de empuje. Bueno, vamos entonces a hacer nuestro dibujo de la fuerza de empuje. La fuerza de empuje la dibujamos entonces del color del agua. Ahí la tendríamos, fuerza de empuje sobre el bloque. Allí la tenemos. Bien. Y tenemos que dibujar también el peso del bloque. Su centro de gravedad, ahí está, y el peso que va hacia abajo contra la fuerza de empuje. Pero ya sabemos que la fuerza de empuje le está ganando, ¿no? Porque es mayor. Entonces por eso el bloque está totalmente sumergido. Bueno, de esta manera yo me doy cuenta que el volumen sumergido es todo el volumen. Mucho cuidado. Hay algunas ocasiones en las que, por ejemplo, el bloque está sumergido, suponte, la mitad. Si está sumergido la mitad, entonces yo no tomaría todo el volumen, tomaría la mitad del volumen. Si me dicen que está sumergida 3/4 partes, entonces diría 3/4 del volumen. Si me dice que está sumergido 1/4, entonces yo diría 1/4 del volumen. ¿Ok? Pero en este caso me dice que está completamente sumergida. Entonces mucho cuidado con eso. Como está completamente sumergida, tomamos el volumen completo. Pero fíjense que, repito, si estuviese sumergido la mitad, sería la mitad del volumen. Si está sumergido la 1/4 parte, pues sería la 1/4 parte del volumen. Y si está sumergida las 3/4 partes, pues sería las 3/4 partes del volumen. También se puede decir en porcentaje. Si está sumergido el 50%, entonces sería el 50% de esta cantidad. ¿Ok? Para nuestro problema dice que está sumergido totalmente, así que lo vamos a tomar. El procedimiento sería el mismo que el problema anterior, ¿verdad? Vamos a tomar entonces esta fórmula y vamos a cambiarle los valores.
porque es el mismo procedimiento. Está el objeto completamente sumergido, tenemos la densidad, ¿verdad? Tenemos la gravedad y el volumen en este caso sería 0,75, lo que significa que acá sería 0,75 y acá daría 7500. ¿Ven? Y la respuesta sería 7500 newton. El procedimiento todo es el mismo. Fíjense que acá estaba sumergido sin el dibujo y acá también está, pero teníamos que hacer el dibujo que no estaba. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.